Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra de este sábado después del miércoles de ceniza. Nos estamos ya disponiendo a la vivencia profunda de la cuaresma y con ella pues la palabra que es Dios, la palabra que es Cristo, la palabra de Dios nos va a ir guiando, nos va a ir dando las pistas, nos va a ir proponiendo los itinerarios, las hojas de ruta hacia donde nos dirigimos. Y yo creo que esto es una buena preparación para que la cuaresma no sea simplemente reducida a los signos externos o de ciertas abstinencias que hemos dicho que son importantes, pero que a lo que mira el tiempo de Cuaresma es fundamentalmente a la conversión, al cambio del corazón, ¿no? Vamos a entrarnos entonces en esta liturgia de la palabra y vamos a extendernos un poco hoy, porque me parece que hoy se nos plantean bastantes elementos para edificar en el tiempo de la cuaresma personalmente, pero todos los interrogantes apuntan también a que construyamos una experiencia de vida creyente creíble, ¿no? Tanto la lectura de Isaías como de Lucas, pues nos sumergen en una profunda invitación a la conversión, no, fíjense ustedes, ya lo hemos dicho, no como un mero cumplimiento de las normas, sino como un camino de transformación del corazón. Dios no se contenta, no le agradamos con sacrificios vacíos ni con apariencias a veces de piedad, sino que exige una fe que se traduzca en misericordia, en justicia y en amor. Ambas lecturas convergen en la centralidad de un amor activo. Vamos a guardar esta palabrita, la centralidad de un amor activo en ambas lecturas, en el desapego del egoísmo y en la apertura a la gracia divina que sana y que redime, ¿no? Vamos a ver entonces ese nexo que tienen tanto la lectura de Isaías como la lectura del Evangelio de Lucas del día de hoy, ¿no? Ahora, la lectura de Isaías y Lucas nos introducen en una seria reflexión que lleva a una invitación a la conversión, no como el mero cumplimiento de normas, ¿no? Ya lo hemos dicho, ¿no? Isaías, por ejemplo, clama por un ayuno que vaya más allá, y esto lo deja pues muy claro el profeta, un ayuno que vaya más allá de la abstinencia ritual, o sea, que se exprese en justicia y amor. Jesús en el Evangelio llama a Leví, a quien conocemos también con el nombre de Mateo, el cobrador de impuestos, publicano, despreciado, lo invita a que lo siga. Hace una invitación a uno de los excluidos, a uno de los marginados socialmente por la función que desempeña contra a favor del imperio ocupante. Ambos textos nos muestran que la conversión es más que un cambiar de hábitos, es nuevamente un cambiar de corazón, ¿no? Ahora bien, la misericordia de Dios es un aspecto de estas lecturas, nos va quedando claro, la misericordia de Dios por encima del legalismo. Isaías denuncia la hipocresía de quienes practican rituales mientras oprimen al prójimo, ¿no? O sea, Jesús se sienta con pecadores desafiando la mentalidad legalista de los fariseos, o sea, la misericordia es el verdadero rostro de la justicia divina, y esto es muy importante, ¿no? Ahora bien, además de que la misericordia está por encima del legalismo, Dios responde al que abre su corazón a él. O sea, en Isaías
Dios promete ser la luz y guía de quien anda con rectitud. En el Evangelio Jesús es la respuesta al corazón que lo acoge, como lo hizo Leví, que frente al llamado, sin pensarlo, inició el camino del seguimiento dejando todo atrás. Otro aspecto importante es la promesa de plenitud para el que sigue a Dios. El que sigue a Dios tiene una promesa de plenitud. O sea, Isaías describe bendiciones para quienes practican el bien. Serás como un árbol regado al borde de la sequía. Jesús llama a una vida plena al que lo deja todo por él. Y otro aspecto importante será el rechazo de los rígidos y la acogida de los humildes. O sea, hay un, hay un refutar a los rígidos, a los encerrados en su propio esquema, ¿no? Por ejemplo, los fariseos no comprenden esa misericordia de Jesús porque están supremamente aferrados a la ley, mientras que Leví, este pecador público, acoge el llamado. Isaías también, recordémoslo, advierte contra la hipocresía religiosa que aleja de Dios, ¿no? Eso me parece que es bien interesante para comprender este texto bíblico, ¿no? Ahora vámonos con algunas enseñanzas que Jesús nos deja en esta liturgia de la palabra. Lo que recordábamos hace un momento al iniciar la reflexión, el amor de Jesús fue un amor activo, modelo de la verdadera religión. El amor con el que Jesús manifiesta su relación con su Padre Dios es el modelo de la verdadera religión. Jesús nos da el ejemplo perfecto de lo que significa vivir la fe y vivir la fe como un amor activo, ¿entiendes? No pasivo, no mental. O sea, no solo enseñó con palabras, sino que el Señor amó con un amor activo, o sea, amó desde las obras. Pruebas de ello, pues son, sanó a los enfermos, tocó los leprosos, pues que nadie quería tocar, perdonó a los pecadores y comió con ellos, defendió a los más vulnerables, como la mujer adúltera y como todos los marginados que encontraba a lo largo del camino. Su vida fue entonces un constante darse a los demás sin quedarse en un mero ritualismo externo, ¿no? O sea, en la parábola del buen samaritano, en el capítulo 10 de San Lucas, Jesús, y esto es importante que lo tengamos claro, Jesús deja claro que la verdadera religión no está en el sacerdote o en el levita que pasan de largo, perdón, sino en el extranjero que se detiene a ayudar. O sea, no bastan. Yo creo que esto es una cosa importante. No basta con conocer la ley. Hay que vivirla como nos enseñó Cristo. Hay que vivirla en la entrega amorosa de todos los días, ¿no? Entonces, además de ser el amor, un amor activo y en el que se funda una religión desde ese amor activo y comprometido, el amor activo en nuestra vida de hoy, ¿no? En nuestro mundo actual, muchas veces caemos en la tentación de creer que la fe es algo, y en esto se cae con frecuencia, revisémoslo bien, se cae con frecuencia en la tentación de creer que la fe es algo privado, reducido a nuestro tiempo de oración personal o a los domingos en la iglesia. Pero la verdadera religión se mide con nuestra capacidad de amar en lo cotidiano. ¿Dónde? ¿Dónde amar en lo cotidiano?
amar en la familia, siendo pacientes, perdonando, escuchando, sacrificándonos por el bien del otro. En el trabajo, pues siendo justos, honestos y ayudando a los compañeros sin egoísmo. En la sociedad, luchando contra la indiferencia, preocupándonos por los que sufren y extendiendo la mano a quienes lo necesitan. El cristianismo, en definitiva, no es solo una doctrina, y esto nos lo va dejando claro el Evangelio, sino una forma de vida, como decía Santa Teresa de Calcuta. No podemos hacer grandes cosas, pero sí pequeñas cosas con un gran amor. Podemos hacer las cosas con un pequeño amor allí, postrado, ofreciéndose. Dios, en el fondo, no nos pedirá cuenta de cuántos rezos íbamos a ir a esto matemático, o de cuántos mandamientos dejamos de vivir o de cumplir mecánicamente. La pregunta fundamental al momento final será: ¿en cuánto hemos amado? ¿Cuánto nos hemos entregado? La fe sin obras está muerta, nos dice Santiago en el capítulo 2. Y la única religión que agrada a Dios es aquella que se traduce en justicia, en misericordia, en servicio. Si queremos entonces ser verdaderos discípulos de Cristo, debemos recordar que el mejor acto de adoración es amar a su Hijo como Él nos amó. Otro aspecto importante para la vida: Dios no llama a los perfectos, sino a los dispuestos. Esto es bien interesante, no nos llama porque seamos perfectos, nos llama porque hemos estado dispuestos, ¿no? Uno de los errores más comunes en la vida espiritual es pensar que solo aquellos que son moralmente impecables o espiritualmente avanzados pueden acercarse a Dios. Esta mentalidad crea una barrera en que aleja la misericordia divina y nos hace creer que debemos alcanzar un cierto nivel de pureza antes de responder al llamado de Dios. Sin embargo, las escrituras nos revelan lo contrario. Dios no elige a los perfectos, sino a aquellos que tienen dispuesto el corazón. Es bien importante. El Evangelio de Lucas nos presenta este Evangelio del Levío de Mateo, un recaudador de impuestos, considerado, pues lo decíamos hace un momento, un traidor por su propio pueblo. Lo mira gozando y él responde con prontitud. El Señor llama a Pedro y Pedro responde con rectitud. O sea, no esperó a estar listo ni a resolver su vida antes de seguir a Cristo. Simplemente confió. Cristo confió en el Padre. Este es el patrón de muchas de nuestras vocaciones en la Biblia. Pedro, por ejemplo, demos cuenta, Pedro era impulsivo y temeroso. Pablo fue un perseguidor de cristianos, ninguno de ellos perfecto, pero estaban en impuestos y estaban también dispuestos a decir sí cuando Dios los llamó. La enseñanza es crucial para la vida cristiana de hoy, ¿no? A veces nos sentimos indignos de acercarnos a Dios porque hemos fallado, porque nuestras heridas nos pesan o porque la sociedad nos ha etiquetado de cierta manera. O sea, Dios no ve nuestras imperfecciones como un obstáculo, sino como un punto de partida de la gracia de Dios. Esto es bien importante.
Lo único que nos pide el Señor a cada uno de nosotros es disposición, ¿no? La disposición, una apertura sincera a la acción. La conversión no es el requisito para seguir a Cristo, sino la consecuencia de seguirlo. Cuando dejamos de buscar la perfección, querida comunidad, eh, dejamos de ser moldeados por Dios. Descubrimos que la verdadera satisfacción radica, lo hemos discutido también estos días, radica en la humildad y en el reconocer nuestra necesidad de Él. Ahora bien, otro punto importante es no temer a la transformación que Dios nos pide. A veces sentimos miedo, o sea, seguir a Cristo implica dejar atrás lo que nos esclaviza. Es bien importante, así como lo hizo, así como lo hizo Mateo, que dejó su antigua condición de vida. La conversión nos invita a hacer un ejercicio honesto de la libertad y nuestra libertad y nuestra entrega. Otra vez nos metemos con otro aspecto bastante debatido que en la comunidad. El ayuno que Dios quiere es misericordia definitivamente. En Isaías 58, ese capítulo que escuchamos hoy del profeta, denuncia un problema, parece que era común entre todos. El pueblo cumple con el ayuno ritual, pero su vida sigue siendo lleno de sabiduría. A veces cuando solamente estamos pensando en los ritos, nuestra vida se llena de injusticia, de egoísmos, se abstienen de comida, pero fíjense ustedes, muchos se abstienen de comida, pero no de la opresión frente al otro. Se inclina en oración, pero no dobla así con su corazón hasta el hambriento. Creo que nos va poco a poco dirigiendo estos pasajes de la Biblia para que ahondemos mucho más en esa comunión, ¿no? Ahora en este pasaje que nos recuerda que el verdadero culto a Dios no es una cuestión de normas externas, sino una transformación interior que se traduce en un buen obrar. Jesús reafirma esta enseñanza en el Evangelio cuando enseña que el bienestar, que primero está ese bienestar de las personas, ¿no? Y que ese ayuno que agrada a Dios nace del amor, nace de la renuncia a nuestro egoísmo y para entregarnos a los demás sin tanta reserva. Hoy el ayuno no solo se trata de abstenerse de alimentos, sino de renunciar a todo lo que nos impide amar con libertad. Es ayunar del individualismo, por ejemplo, es ayunar del individualismo para saciar al hombre de justicia, de compañía, de esperanza, de quienes nos rodean. Hay una frase de San Juan Crisóstomo muy interesante. Dice, ¿quieres ahondar en el cuerpo de Cristo? No lo desprecies cuando la ves desnudo en los pobres, ¿no? Bien interesante, o sea, no le honres aquí en la iglesia con telas de seda, mientras los que abandonan, lo que abandonas más allá, sufriendo frío o desnudez, es que cuando lo hacemos y salimos al paso solidariamente, no lo hacemos a ellos, sino que lo hacemos a Cristo. Si hay uno que Dios quiere, entonces es misericordia, porque el amor es la verdadera esencia del cristianismo. Otro aspecto, Jesús nos invita a su mesa, pero hay una cosa clara, debemos decidir. Y debemos decidir sentarnos. Leví hizo
el banquete para Jesús. Luego eh, lo llamó a seguirlo día a día, a su mesa eucarística y a la mesa cotidiana. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a recibirlo de verdad? Luego otro aspecto, es que fíjense que ha tenido muchos aspectos esta liturgia en la palabra del día de hoy. Por un lado, Dios nos llama a los perfectos, sino a los imperfectos. Creo que esto es bien interesante. Uno de los errores, pongámonos a pensar, uno de los errores más comunes en la vida espiritual es pensar que solo aquellos que son moralmente impecables y espiritualmente avanzados pueden acercarse a Dios. Esta mentalidad crea una barrera que nos aleja de la misericordia divina y nos hace creer que estamos de alcázar. Demos gracias por ese nivel de pureza, de tratar de responder a ese llamado, aunque sabemos que constantemente estamos abocados a la pérdida, sino que nos embarque en la tiza. Qué cosa tan impresionante, ¿no? Que que nos acoja el Señor, eh, no porque somos perfectos, sino porque estamos dispuestos. Sin embargo, pues démonos cuenta que las escrituras nos revelan lo contrario. Dios no elige a los perfectos, sino a aquellos que están dispuestos a qué? Dispuestos a dejarse cambiar y a dejarse transformar en su amor. El Evangelio de Lucas nos presenta ese llamado de Leví, ese recaudador de impuestos, considerado un traidor por su pueblo. Jesús lo mira, lo llama y él responde con prontitud. Fíjense que, fíjense que eso ya lo hemos reflexionado suficientemente. Llamó a uno que era despreciado. O sea, no estaba la virtud moral completa en este siervo del Señor. Utilizó pues el llamado a uno que no era querido para mostrar que él llama a cualquiera. O sea, no temer a la transformación que Dios nos pide. Seguir a Cristo es dejar atrás qué, pues lo que nos cuesta, lo que nos esclaviza, como le dije con su antigua condición de vida. La conversión es una invitación a la libertad, no a una carga. Bien, esto es bien interesante. Luego, el ayuno que Dios quiere es la misericordia, o sea, no podemos aferrarnos, y esto es muy importante porque esto es lo que da contenido a la religión. No podemos aferrarnos a una religión vacía. O sea, la oración debe ir acompañada de justicia, de perdón, de caridad, o será solo un ruido, una campana que no tiene sonido. Y finalmente Jesús nos invita a su mesa, pero debemos decidir sentarnos con Leví. Sentarnos con él es aceptar que en la comunidad eclesial hay absolutamente de todo. Cristo nos llama cada día a su mesa eucarística y en la vida diaria. La pregunta es, estamos dispuestos a recibirlo de verdad? Pongamos pues en la presencia de Dios esta liturgia, saquemos de ella lo que más nos interese y sigamos le dando gracias al Señor Jesús por su amor en medio de nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.